pues queremos darle la bienvenida a nuestro invitado y a las personas que nos verán y que nos acompañan a esta jornada de creatividad y complejidad para la difusión de personas y conocimientos notables e indispensables, ¿no?, en el contexto de la creatividad y la justicia social. Dentro de los eventos y actividades que organiza esta línea de trabajo, tenemos distintas jornadas de difusión, como por ejemplo la que tenemos hoy con nuestro invitado especial. Para presentar brevemente la Cátedra UNESCO para la Justicia Social, diremos que dentro de sus principios y sus funciones tiene como finalidad promover acciones de difusión e innovación en entornos de educación formal y no formal para llegar a diferentes colectivos socioculturales. Para ello colaboramos con diferentes entidades, asociaciones, redes, para poder reforzar su trabajo. Desde nuestra línea de trabajo de creatividad y complejidad, aportamos también a estos principios con un sentido práctico en los diversos ámbitos donde interviene la justicia social y la creatividad. La creatividad entendida como una apuesta integral y compleja para las transformaciones sociales de la ciudadanía planetaria, para la innovación, la sustentabilidad ecológica y también para la evolución de la conciencia humana. Y bueno, esto tiene todo que ver con nuestro invitado de hoy. Para ello quiero referir un poema muy conocido de Bertolt Brecht que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Yo tengo certeza de que nuestro invitado de hoy, el sacerdote Jorge Crisafulli, es una de esas personas imprescindibles. Está comprometido con un proyecto de vida, con un lugar en la tierra de donde le he escuchado que lo elige de manera definitiva para realizar su labor. En su Twitter se define como salesiano, sacerdote, misionero, director del programa de Don Bosco Van Wolfriton de Sierra Leona. Buenas tardes, Jorge, muchas gracias por dar este espacio en tu agenda apretadísima, ¿no?, dentro de esta gira por Europa. Bueno, gracias a ustedes por recibirme y por compartir este momentito tan lindo. Muchas gracias. ¿Cómo prefieres que te llame? Sabemos que en Sierra Leona literalmente eres el padre de muchos niños y niñas, ¿no? Sí, sí. Bueno, allá me llaman Father George, pero no, me puedes llamar Jorge, y tuteándome así nomás. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. ¿De dónde nos hablas ahora? Ahora estoy en Huesca, en España. Estamos ya hace un mes terminando la presentación del documental Libertad, que es dentro de una campaña que se llama Inocencia entre rejas, para denunciar la presencia de menores en cárceles compartiendo celda con adultos. Eso es. Sí, vamos a presentar el tráiler para que podamos contextualizar y nos hable de este proyecto. Pero antes de eso me gustaría conocerte a la persona, ¿no?, que hay detrás de este misionero, ¿no es cierto?, trabajador, que está haciendo tantas cosas que van teniendo un eco, y por supuesto nosotros nos sumamos a este eco, ¿no? Que nos cuentes un poco de ti, ¿no es cierto?, de dónde has venido, tu formación o tus sueños, tus utopías, ¿qué quieres conseguir? Hermoso, bueno. Sí, bueno, yo me llamo Jorge Mario Crisafulli, soy argentino, tengo 60 años, cumplidos este año, y soy sacerdote desde hace 31 años y salesiano desde hace 41 años. Y llevo ya 27 años trabajando en África Occidental, anglófona, en Ghana, Nigeria, Liberia y Sierra Leona. He sido superior de los salesianos de Don Bosco en el África Occidental anglófona, y desde los últimos 6 años estoy en Sierra Leona trabajando como director de una comunidad salesiana, misionera, y de una ONG que se llama Don Bosco Fambur. Soy argentino de la Patagonia, así que yo he crecido en una tierra de misioneros. Don Bosco soñó con la Patagonia y envió sus primeros misioneros justamente a la Argentina, y yo crecí escuchando historias de misioneros como Cagliero, Fagnano, Costamagna, Lasagna. Así que bueno, he crecido escuchando historias y he crecido en medio de misioneros. Y yo creo que mi vocación salesiana primero, y mi vocación sacerdotal y luego misionera, trabajando con los salesianos en la misión salesiana. Yo tenía 14, 15 años y ya iba a hacer misión
entre los indígenas mapuches en la cordillera, a dar una mano en el aspecto social, catequístico y de formación. Así que bueno, he crecido prácticamente en ese ambiente y desde muy jovencito, cuando tenía ya 17 años, para los 18 me fui al noviciado y me he formado en el ámbito de la filosofía, de la pedagogía y de la teología. Y bueno, siempre tuve ese deseo en mi corazón de partir a las misiones, de dejar mi tierra, mi cultura, mi familia, mis amigos, y como una llamada interior, una llamada de Dios, una vocación que se cumplió en el año 1995, cuando dejé la Argentina y fui a Europa a estudiar lenguas. Estudié inglés en Irlanda, luego alemán, me enviaron a estudiar un poco de alemán a Bonn, a Colonia, y de ahí fui a Ghana y estuve muchos años como residente en Ghana y luego como superior provincial de los salesianos, así que viajando mucho en el oeste del africano, del África Occidental anglófona, y también conociendo muchos países africanos. Y en este momento sí estoy completamente enfocado en el trabajo con los menores que viven en situación de vulnerabilidad, sobre todo en situación de calle, niñas que viven en situación de prostitución, niñas abusadas y niños en conflicto con la ley. Sí, yo diría esos son aproximadamente el núcleo, el target group más importante de mi trabajo como salesiano en este momento de mi vida. Muchísimas gracias. Claro, comentamos antes de comenzar la grabación que en realidad tomamos como ejemplo a personas que se destacan, notables, porque para servir de ejemplo, ¿no es cierto?, a nuestros jóvenes de hoy, a los que forman el profesorado, por ejemplo, en la facultad donde nosotros estamos inmersos, necesitamos que sepan que hay un espíritu también de sacrificio, ¿no? Hay que leer, hay que viajar para tener esta conciencia y esta empatía con la multiculturalidad, ¿no? Tenemos que ir mucho más allá de los discursos y por eso es que me importaba también esta referencia personal, estos viajes, ¿no es cierto? Y esta formación diversa en filosofía, pedagogía, teología, para luego poder concretarla, ¿no? No quedarse en la utopía, sino que ir a... Exacto, sí, sí, sí. Qué importante el trabajo también de acercarse a las distintas culturas, no como un maestro, como uno que va a enseñar y a transformar, sino alguien que va a dejarse transformar. Yo siempre digo, cuando era tan jovencito y fui a las misiones, iba con ese ideal misionero, bueno, voy a enseñar todo lo que yo he aprendido, y al final me he dado cuenta que al final es África la que te transforma, la que te cambia, la que te enseña, la que te transmite valores, ¿no? Porque a veces pensamos que venimos de culturas más avanzadas, más progresistas, y que vamos a enseñar, y nos damos cuenta que nos encontramos con culturas milenarias que tienen su sabiduría, su manera de ver la vida, la muerte, a Dios, al hombre, a la vida, a la muerte. Por eso es tan importante, digo, siempre, siempre, en toda nuestra vida, acercarnos con veneración y respeto a todas las culturas, a todos los pueblos, a todas las personas, e incluso a aquellos a los cuales la sociedad discrimina o no, bueno, no le interesa ni le importa, o simplemente desprecia, simplemente, o descarta, como dice el Papa Francisco, descarta porque son adultos, son mayores, o son niños muy pequeños, o son potenciales criminales, como puede ser un niño o una niña que está en la calle. Así que bueno, sí, realmente... También lo decía San Agustín, ¿no? Cuando decía que el mundo es como un libro y los que no viajan conocen solamente el prólogo. Yo creo que cuanto más viajamos, más culturas conocemos, más nos vamos enriqueciendo. Y tenemos que fomentar eso. Creo que es una cosa muy importante que nosotros demos a conocer eso. No quedarnos simplemente en nuestra baldosita, en mi cultura, y como si eso fuera el criterio para medir absolutamente todo. Claro que sí. Sí, justamente nosotros desde este campo de trabajo que, en lo que llamamos, ¿no es cierto?, esta línea de creatividad, no vemos la creatividad solamente como un factor cognitivo, ¿no es cierto?, de pensar, sino que con un enfoque muy transdisciplinar. Nos importan las culturas ancestrales, lo que tienen que decir los abuelos, ¿verdad? Y los contextos. Hay mucho más allá de la disciplina, por eso es que hablamos de conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es muy relevante y totalmente atingente también. Y claro, me queda resonando lo que dicen, ¿no?, respecto a potenciales criminales, pero también
en nuestras aulas tenemos potenciales científicos, descubridores, ¿verdad? Y todos esos niños que ya te preguntaré, tienen un tremendo potencial que van a ser justamente de esa resiliencia, ¿no? De ese enfrentarse a esas adversidades que tienen. Entonces... Sí. Eso es una de las cosas más bonitas, porque nosotros siempre decimos, al que vea un chico de la calle, un niño de la calle, una niña de la calle, nosotros en un niño de la calle, en un niño que vive en situación de calle, una niña que vive en situación de calle, vemos, como ustedes dicen, un potencial ingeniero, un potencial abogado, un potencial carpintero, un potencial soldador, una potencial médica, y al mismo tiempo, pero no solamente eso, yo creo que los niños que viven en situación de vulnerabilidad, cuando trabajamos mucho con ellos, nos enseñan lo más lindo, es que nosotros también somos vulnerables, aunque tengamos... es lo más precioso que me ha sucedido a mí, que también tengo un gran potencial de bondad, un gran potencial de futuro, de esperanza en mi vida, pero al mismo tiempo tengo un gran potencial para hacer la maldad, para todos nosotros, ¿no? Y que lo que ha sucedido a veces son las circunstancias de la vida en las cuales hemos vivido que ponen fuera todo ese potencial de bondad o ponen fuera también todo ese potencial de maldad. Pero es bonito descubrir ambas cosas, ¿no? Ambos potenciales que vemos en un niño de la calle están exactamente en nosotros, y eso lo descubrimos conviviendo con ellos, no esperándolos, sino estar con ellos a la noche en la calle, descubrirlos, sentarte con ellos y con ellas, escucharlos, escuchar sus historias. Es una misión hermosísima la que nos toca vivir como salesianos, como misioneros, como trabajadores sociales, como enfermeros, como médicos. Es precioso. Sí, la verdad que me resuena mucho por ejemplo, nosotros a veces trabajamos metodologías para acercarnos, ¿no es cierto? Hay una metodología, no sé si la conoces, se llama aprendizaje de servicio, ¿no? Entonces, hacer un voluntariado vinculando nuestras asignaturas y nuestro objetivo para que comprendan mejor en la práctica en un servicio a la comunidad. Y en los resultados que recabamos de nuestros alumnos universitarios de distintas facultades es no solamente el gozo del servicio, ¿no? Sino todo lo que reciben ellos. Y sobre todo, pues se reafirma toda su identidad, ¿no? Y su vocación profesional. Entonces, la verdad, como tú dices, a veces se recibe más de lo que se da, cuando uno, ¿verdad? Es una maravilla. Bueno, pues si quiere, podemos entrar en materia para que nos cuente un poquito más en profundidad acerca del proyecto de Sierra Leona, ¿no es cierto? Un proyecto para las personas que no lo conozcan, que vayan a ver esta entrevista, ¿no es cierto?, que está pues, en un contexto de los misioneros salesianos que coordina el sacerdote aquí presente, Jorge Crisafulli, aun cuando con un equipo enorme detrás, ¿verdad?, me decía, donde ellos se preocupan por velar por los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad, donde el sufrimiento de estar en la calle se suma a veces, ¿no es cierto?, a las condiciones lamentables que están estos niños cuando los ingresan a la cárcel, ¿no? Con todo lo que significa. Entonces, para poder contextualizar un poco, el tráiler dura 3 minutos, ¿no? Me parece que puede ser pertinente poner el tráiler y así entrar en materia para poder comentar acerca de uno de estos proyectos que se llevan a cabo, como es en el Sierra Leona. El tráiler se llama Libertad, ¿no? Lo tenemos por aquí, lo vamos a buscar. Y vamos a compartir la pantalla. Una frase que podría identificar la experiencia de Padimba, el infierno de Dante, que dice: dejen de lado toda esperanza, ustedes que entran. Cuando se entra, se retrocede en el tiempo, se entra a un lugar donde no existe la esperanza. Parecía que entrabas en un mundo que no era real, ¿no? Entramos en la prisión, fue el momento de nuestro descubrimiento. En esa cárcel había adolescentes, hasta niños, porque un chico de 13 años no lo puedes considerar ni adolescente. Y ese es el enfoque de Don Bosco, encontrar a los menores que estaban en la cárcel.
tu hija Fenifía? Sofa Basmat. Pues muy bien, ahí tenemos el tráiler, tenemos el documental, y cuando publiquemos esta entrevista van a estar todas las referencias en pie de página para que veáis los documentales que vamos a hacer referencia, partiendo por este, ¿no es cierto?, que ha estado promocionando en esta gira. Y vale, ya está. ¿Se oye bien? Sí, perfecto, sí. Vale, perfecto. Pues entonces, si te parece, Jorge, pues nos comentas y profundizas entonces de lo que significa todo lo que ocurre allí en esta prisión de Pademno, ¿no es cierto? Y esta realidad con la que te has encontrado y todo lo que surge a través de este proyecto. Sí, sí. También me puedes cortar cuando quieras para hacer alguna pregunta. Primero te cito el contexto. Don Bosco Fambul es una organización no gubernamental que trabaja desde el año 1998. Significa que en el medio de la guerra fue creada para servir a los niños y las niñas soldados, para ofrecerles una alternativa a lo que estaban haciendo y sobre todo para darles la oportunidad de hacer formación profesional. Cuando terminó la guerra en el año 2002, se transforma en una ONG que trabaja sobre todo para niños en situación de calle. A medida que los años fueron pasando, se fueron agregando nuevos programas de acuerdo a las necesidades. Como digo siempre, todo empieza a través de la mirada. Cuando se descubren nuevas necesidades concretas, ofrecemos respuestas concretas. Por ejemplo, surgió el tema de las niñas abusadas en el año 2010. Había muchos casos de abuso sexual de menores, tráfico, negligencia, crueldad infantil, mutilación genital femenina, y decidimos crear un programa específico que atendiera a las necesidades de estas niñas que veían vulnerados sus derechos de una forma terrible. Y entonces pasó el tiempo, en el año 2010 creamos también una línea telefónica porque nos dimos cuenta de que era necesario crear un medio, un instrumento que podría estar inmediatamente en las manos de los niños para poder denunciar situaciones de abuso de sus derechos. Y creamos una línea telefónica, que es el 232, que es gratuita, anónima, y en cualquier momento del día, y ha funcionado desde el año 2010 hasta el día de hoy, siempre. Y los niños llaman, hay unas 150 llamadas semanales. Eso te iba a preguntar. 150 llamadas semanales, así que imagínate, considerando de esas llamadas importantes que son casos de abuso, de crisis, la mitad, entre 50 y 60 llamadas, pueden ser llamadas que consideramos serias que necesitan una intervención de parte de don Bosco Fambul. Creamos también un programa muy innovativo, creativo, que es salir a las calles con un autobús. Se sale a eso de las 7 de la tarde hasta las 3, 4, 5 de la mañana para encontrar a los niños que viven y a las niñas que viven en situación de calle. Las niñas que viven en situación de prostitución y los niños que viven trabajando en la calle. Y ese autobús ha sido transformado en una enfermería, en un comedor y en un aula. Y es conocido por sus colores y por su nombre. Donde va y se mueve a la noche, los niños salen como hormigas de las calles, de las favelas, y vienen a encontrarse y les damos un plato de comida, se hacen talleres de formación sobre el tema del tráfico, cómo hacer con la policía cuando los hostigan y los persiguen, etcétera, etcétera. Y bueno, en el año 2016 creamos otro programa, en el 2013 creamos el programa de la prisión. Y ahora te voy a contextualizar específicamente porque es el tema de que estamos hablando. Pero en el año 2016, después de que terminó la época de la epidemia del ébola, nos dimos cuenta de que había muchas niñas que vivían en la calle haciendo prostitución. Y un buen número de ellas eran niñas huérfanas del ébola. Y comenzamos un programa que se llama Girl Shelter Plus, el hogar plus para las niñas, y se dedica justamente a detectar a estas niñas y ofrecerles un hogar, rehabilitación, trauma healing, educación, formación profesional, family tracing y reunificación con sus familias. Bueno, pero en el año 2013, yo era el superior de los salesianos, había escuchado de que en la cárcel había menores. Cuando hago la visita inspectorial, la visita regular que hacía a las comunidades, llego a Freetown y les digo, he escuchado que hay menores en la cárcel, estamos haciendo tantas cosas por menores que viven en situación de vulnerabilidad, tal vez los más vulnerables de los vulnerables están dentro de esas 4 paredes y nunca hemos entrado. Así que bueno, nos consiguieron una reunión con el director general de prisiones, y interesante, cuando
nos encontramos con ese hombre y nos dijo, los hemos estado esperando, Don Bosco, los hemos estado esperando hace tanto tiempo. Era como que ya tenían en su mente por qué Don Bosco está haciendo tantas cosas por los niños, pero no están en la prisión. Así que nos dijo, vayan y vean, entren, y recuerdo ese día que entré, como aparece en el tráiler del documental, era como entrar realmente en un infierno. Nunca en mi vida, como salesiano, como sacerdote, en mi vida personal, había visto lo que me encontré en esa prisión. Entonces, oscura, hacinamiento, en una celda para una persona podía haber hasta 10 presos, comían una vez al día, no había agua corriente, no había una distribución de agua corriente, así que los veías peleando, quejándose de que tenían hambre, de que no había agua, y lo peor de todo fue el descubrir de que había menores compartiendo celdas con adultos. Y recuerdo el rostro de un niño que yo calculo debía tener 12 años, rostro de niño, cuerpo de niño, mirada de niño, altura de niño, y rodeado en su celda por adultos. Y no me dijo nada, pero era como si me gritara, tenés que sacarnos de aquí, estamos sufriendo, sálvanos. Y bueno, yo eso me lo tomé muy en serio y dije, bueno, tenemos que organizar un programa específico, hacer algo concreto para detectar estos casos y hacer todo lo posible que tenemos en nuestras manos para sacarlos de la prisión. Así que en septiembre del año 2013 entramos por primera vez en la prisión y comenzó, de acuerdo a las necesidades que íbamos encontrando, como siempre, necesidades concretas, respuestas concretas. Lo primero nos dimos cuenta es el tema del agua. Era una guerra por la sobrevivencia, simplemente para poder obtener un plato más de comida o un litro de agua. Y los más débiles, obviamente, no llegaban a ese litro de agua. Así que dijimos, hagamos perforaciones, agua, organizamos la distribución, construimos duchas, baños y pozos sépticos. Ni contar con el tema higiene, ¿no? Enfermedades, porque si no hay ni para beber. Era terrible el tema sanitario, enfermedades de la piel, tuberculosis. Luego lo fuimos descubriendo lentamente, porque entramos con doctores de nuestra organización, con enfermeras, así que la tuberculosis, creo que en ese momento cuando entramos, el 70% de los presos eran tuberculosos. Había había un porcentaje alto también de enfermos del SIDA, hepatitis B altísimo, pero desnutrición, presos, como digo en el documental, con 30 kilos, que parecía un campo de concentración del tiempo de los nazis, y dijimos, pero esto no es real. Parecía una película filmada, pero no parecía real. Y fue ahí que nos dimos cuenta, bueno, hagamos algo primero con el agua, hicimos eso como primera necesidad, y no podíamos trabajar para los 2.000 presos, pero dijimos, hagamos una selección de los que son más jóvenes, los que son menores, los que son débiles, los que están enfermos, y creamos un grupo de 225 que venían en grupos de 25 cada día de la semana. Y básicamente el trabajo que hacemos es, en este momento, a la mañana hemos creado un programa educativo porque nos dimos cuenta de que la mayoría eran jóvenes y menores, adolescentes, que nunca habían ido a la escuela. Así que queríamos hacer un trabajo sistemático de alfabetización, y lo estamos haciendo, y al mismo tiempo había algunos que habían ido a la escuela, que habían terminado la secundaria o habían dejado en la secundaria, sabían leer, escribir inglés, y les propusimos hacer un programa de trabajar con ordenadores, aprender computación, y que ha funcionado muy, muy bien también, y para que cuando salgan de la cárcel tengan, al menos en este campo nuevo de la informática, unos conocimientos básicos que les ayuden a conseguir un trabajo más fácilmente. Y ese equipo sale a la mañana, es un equipo de educadores. Y a la tarde entramos con otro equipo, a eso de una y media de la tarde se entra, con un equipo de trabajadores sociales. Y ahí ya el trabajo es más en la línea del apoyo psicosocial, grupos de discusión, consejerías personales. Algunos presos obviamente piensan en suicidarse, es detectar esos casos de presos que están deprimidos y ya están tirando la toalla, que no quieren vivir, sobre todo gente muy joven. Y también entramos con un equipo legal, tenemos 2 abogados y 2 paralegales que escuchan las historias, primero detectar los casos de menores para sacarlos inmediatamente, obviamente, pero también de otros chicos que son más jóvenes y que necesitan el apoyo legal. Nos dimos cuenta de que había jóvenes, presos, reclusos, que habían vivido ya
en la prisión 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, y cuando les preguntábamos, ¿pero qué crimen cometiste? ¿Qué sé yo? Robar un teléfono. Y le digo, pero la sentencia por robar un teléfono son 5 años, ya es una locura que te den 5 años por robar un móvil. Pero le digo, pero tendrías que estar afuera, ya has pagado 2 veces la sentencia por tu crimen. Y claro, no había indictment papers, los documentos para ir a juicio, nadie seguía los casos de estos presos olvidados, y como digo en el documental, ¿qué futuro tienen? Bueno, es seguir en la prisión, como las familias no saben que están ahí y las autoridades de la prisión no los consideran, siguen estando hasta que se mueren. Y ese era uno de nuestros trabajos más importantes, toda la parte legal. El primer año, 75, que es cuando hemos hecho el documental, 75, 79, presos, conseguimos los documentos y logramos que vayan a juicio y logramos liberarlos. Obviamente no trabajamos para la liberación de todos. Cuando hay crímenes de sangre, homicidio, asesinato, abuso sexual, dejamos que la justicia siga su camino. Pero por crímenes menores, obviamente, tratamos de hacer todo lo que está en nuestras manos para pagar las fianzas y para pagar multas hasta 1 millón de leones, que son 100 euros. Multas de hasta 100 euros pagamos para evitar que el niño, el joven, el adolescente tengan que vivir el infierno por una suma tan pequeña. Claro. Y me imagino que en esta escala de cubrir unas necesidades que yo diría más que básicas, elementales, de dignidad humana, ¿no? Primero, luego también, y también por lo que veo, ¿no? En el documental y en las historias de vida que se ven allí, luego se va afiatando pues una vinculación afectiva. Y vemos que son niños, como tú dices, con cara de niño, y cuánto afecto necesitan, y están solos, y nadie es como perdido, olvidado de la mano de, por lo menos de la sociedad, de Dios no creo, porque ya que te ha puesto ahí con todos los voluntarios, no estarán olvidados de Dios por ningún motivo. Exacto, sí. No, si ellos dicen, si estamos vivos por gracia de Dios y por Don Bosco, así que obviamente ellos tienen esa experiencia, que es muy bonito, eso también que te lo digan. Obviamente la experiencia de menores y de adolescentes que están en la cárcel es esa, la de un aislamiento total, el sentirse completamente solos, a veces sin esperanza. El muchacho que me acompaña, por ejemplo, lo cuenta ahora cuando damos las conferencias, que llegó un momento que perdió noción del tiempo, no sabía cuándo había entrado, cuándo iba a salir, en qué día de la semana estaba, vio morir a menores en su misma celda. Cuenta una experiencia terrible que tuvo, eran 8 en la celda, comían una vez al día, tenían hambre, uno de los menores murió a la noche, a la mañana no se despertó más, lo han cubierto con una manta, y por 3 días, cuando venían los guardiacárceles a dar la comida, pedían un plato más de comida para poder compartir entre los 7 que habían quedado, para decir la desesperación, el tema del hambre, pero es lo que tú dices, es la dignidad. A estos menores les han robado absolutamente todo. Yo creo que perder la libertad ya es muchísimo para un ser humano, pero que te roben tu nombre, que te roben tu rostro, que te roben tu presente, tu pasado, tu futuro, que te roben tu inocencia, que te roben hasta tu integridad física y moral, porque las violaciones, los abusos sexuales, al menos eran regulares, comunes, cuando nosotros entramos en la prisión. Estamos luchando muchísimo contra eso, pero te lo puedo asegurar, hasta el día de hoy, incluso con la presencia de Don Bosco, eso a veces sucede. Y por eso, para estos niños y para estos adolescentes y estos jóvenes, la presencia de Don Bosco es lo que tú dices. A veces ellos dicen, no tenemos absolutamente nada. Lo único que te queda es, si puedes esperar, es esperar en Dios. Y tú sabes, los africanos tienen un profundo sentido de Dios, un gran sentido espiritual. Y ellos viven eso como una prueba de Dios, esperan el día glorioso de la salida del infierno, y usan esas palabras, ¿no? Es el día que se abre ese portón y ven la luz y el aire puro, dicen es como salir del infierno más oscuro, y es un día de gloria, es entrar en el paraíso. Es que es literal, claro, es literal.
Sí, uso estas expresiones porque son las expresiones que ellos usan. Son muy simbólicas, a veces hasta poéticas, de fuerte contenido religioso, pero expresan una situación existencial, una situación completa de la existencia humana. Y para nosotros es muy importante. Yo siempre les comento, como sacerdote, que ellos son maravillosos y que hayan cometido un error en la vida no hace que seas tú como persona un error. Has cometido errores, estás pagando por un error que cometiste, pero no es que hayas venido con un defecto de fábrica desde que Dios te creó con un defecto de fábrica. Y por eso les digo, ustedes son una pieza maravillosa que ha salido de las manos de Dios, una obra maestra, y eso es música para los oídos. El decirle, claro, por ejemplo, lo que aparece en el documental que ha salido en la celebración de una misa, que Dios te ama y Dios te ha creado, Dios te ama, Dios cuida de ti, y uno me puede decir, oh, pero están en el infierno. Bueno, pero en el medio del infierno puede haber un pedacito de cielo cuando te das cuenta de que hay una persona que entra, que te mira a los ojos, que te trata con respeto, te llama por el nombre, por ejemplo, que te da una palmada en la espalda, que te dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y entonces empiezan a venir, ¿no? A acercarte con un papelito, puedes llamar por teléfono a esta persona, a mi padre, a mi madre, podrías traerme este remedio, necesitaría esto, necesito un cinto, o qué sé yo, cualquier cosa. Es hermoso ver que para ellos un pedacito de cielo es uno de sus derechos humanos, ¿no? Claro. Un derecho humano que se realiza dentro de la prisión es ese pedacito de cielo que ellos pueden vivir. Si no tienen agua, un pedacito de cielo es que haya agua para ducharse o agua para beber. Cuando comes una vez al día, que es un pedacito de cielo, bueno, es el derecho a alimentarte, que puedas comer 3 veces al día, como cualquier niño lo hace aquí en Europa, incluso si están en prisión. Si no tienes ropas decentes, bueno, si estás enfermo, tener el acceso a la salud. Y por eso es lo que tú decías, si Dios existe, y lo digo como sacerdote, si Dios existe, obviamente no tiene brazos, no tiene manos, pero nos tiene a nosotros. También te tiene a ti, a los que están escuchando, y por eso tenemos que estar muy atentos y tratar de ser los brazos de Dios, los pies de Dios, la cabeza de Dios, el corazón de Dios, la creatividad de Dios, para que justamente estas situaciones vayan desapareciendo, sobre todo esta abominación como es encontrar un menor en una cárcel con adultos. Es muy bonita las imágenes que nos regalan, ¿no? Porque yo me imagino, de verdad me emociona, una carita de un niño que tiene ese reconocimiento de un otro y le dicen, te veo, te escucho, ¿no? Y eres importante. Sí. La verdad es que, como tú dices, es un pedacito de cielo en esa oscuridad, pero bueno, tenemos esperanza de que todo que esas puertas se abran más todavía para ellos, ¿no? Sí, exacto. Y que puedan haber, bueno, más personas que puedan ir colaborando con el proyecto. Sí. Bueno, este es uno de los proyectos más relevantes que los que estás trabajando este últimos años, ¿no? Pero también nos comentaba de este otro. Y sabemos que, bueno, a nivel general siempre ha habido también una exclusión importante a nivel de género femenino, ¿no? Lo que tú decías, o sea, cosas tan terribles que todavía acontecen como la mutilación, ¿no es cierto?, de genitales femeninos, todas estas niñas que están expuestas a trabajos, a abusos, a violencia en la calle, ¿no es cierto?, y cómo, digamos, ustedes también como misioneros salesianos han estado ayudando a esta gran cantidad, que son muchísimos millones de niños que sufren, ¿no es cierto?, esta violencia, en general también de sexuales y de prostitución infantil. Me encontré también con este documental, el Love, ¿no es cierto? Si nos puedes comentar también de este proyecto que tenemos también en nuestra facultad, mucha sensibilidad, se abren espacios, ¿no es cierto?, de cómo podemos apoyar a las niñas, a las mujeres, y bueno, me imagino que lleváis un trabajo arduo también en ese sentido para la protección de estas niñas, ¿no? Sí. Ya veníamos trabajando nosotros desde el año 2010, como te dije, en la protección de las niñas que sufren todo tipo de abuso y sobre todo el abuso sexual, pero niñas que tienen familia y que vienen al hogar por el tiempo que dura el juicio contra el abusador.
y una de nuestras tareas más importantes es enviar a los abusadores a la cárcel de Padimba, primer punto. Lo que sucedió en el año 2016, inmediatamente después de la epidemia del ébola, cuando estábamos haciendo trabajo de calle, nos encontramos de que había un gran número de niñas pequeñas, la más pequeña 9 años, hasta los 17 años, siempre menores, que estaban en la calle haciendo prostitución. Y a mí me impresionó mucho eso. Una noche de septiembre, época de lluvias, estaban las niñas trabajando en la calle y recuerdo que me encontré con siete de ellas, súper jóvenes, súper bonitas, y les dije, lo que están haciendo es súper peligroso, ¿no? Es peligrosísimo para su salud, también pueden quedar embarazadas. Si ustedes quieren venir a Don Bosco Fambul mañana a la mañana, les di la dirección, pensando que nunca iban a venir. Pero a las 7 de la mañana tenía un grupo de las 7, 6 vinieron. Y recuerdo que les di un plato de comida y luego, ¿sabes lo que me pidieron? Me pidieron si tenía para darles una muñeca para jugar. ¿Cómo sería? Bueno, no tenía muñecas, pero tenía unos ositos de peluche. Entonces traje ositos de peluche, le di a cada una, y en ese momento me di cuenta cómo tocaban el osito, se lo ponían en la espalda como si fueran bebés. Me di cuenta de que eran niñas, pensaban como niñas, sentían como niñas, jugaban como niñas y eran niñas. Entonces a la noche podían hacer cosas terribles a nuestros ojos, se convertían en adultas y hacían prostitución y hacían cosas terribles, pero te aseguro que a la mañana siguiente, cuando se despertaban, algunas incluso se ponían el uniforme e iban a la escuela. Y hacían prostitución no porque lo querían, sino que lo tenían que hacer para poder sobrevivir en las calles. Eran huérfanas, no tenían papá, no tenían mamá, no se sentían cómodas en las familias en las cuales las habían reunificado porque las discriminaban y optaron por ir a la calle. Y lo único que tenían en la calle para poder sobrevivir era la prostitución. Y te digo, se prostituían y se prostituyen por un plato de comida. Un encuentro sexual puede costar 5.000 leones con protección, que son 50 centavos de euro, 40 centavos de euro, o por 10.000 leones sin protección. Menos de €1, unos 90 centavos de euro. Y se ponían la vida realmente en peligro, con el tema del SIDA, la hepatitis B. Eso, claro, y me imagino que también embarazos, ¿no? También. Embarazos, sí, embarazos no Niñas deseados. pequeñas embarazadas. Sí, desde los 12, 13 años, y las tenemos nosotros también en nuestro hogar, en esta situación. 100% de las niñas que han venido a nuestro hogar, y ya han pasado 596 niñas por nuestro hogar. Todas, 100% tenían enfermedades de transmisión sexual. Un 12.5% portadoras del SIDA, más del 23%, 23.7% portadoras del virus de la hepatitis B, y no medimos hepatitis C, imaginarse. Así que sí, se exponían. Hemos encontrado niñas que tenían 3, 4 enfermedades de tipo sexual, el SIDA, hepatitis B, blenorragia, gonorrea y sífilis, a veces en estado avanzado, con 10, 11, 12 años. Así que bueno, comenzamos a enfocarnos con este grupo y es un programa que ha funcionado muy bien, y lo que les ofrecemos es el apoyo psicosocial, la sanación del trauma, porque son niñas que han perdido completamente la capacidad de controlar sus vidas, y tratamos de que vuelvan a recuperar la confianza en ellas mismas. Después podemos hablar también de las metodologías que se utilizan, y tratamos de encontrar a sus familias, de reunificarlas con sus familias, familia biológica o familia extendida, un tío, una tía o un abuelo o abuela. Generalmente las familias biológicas no las quieren, entonces vamos a la familia extendida. Los abuelos y las abuelas siempre, nunca nos han dicho que no. Cuando recurrimos a ellos, siempre las han recibido. Incluso cuando van con una criatura, con un bebé, siempre las han recibido. Y si no, hemos creado otro programa. Como te decía, siempre hay que ser creativos. Cuando algo no funciona, hay que encontrar otra salida. Y creamos un programa que se llama, también para los chicos que salen de la cárcel, se llama Group Home Plus, para las niñas en prostitución, y Group Home para los niños en conflicto con la ley. Entonces, lo que hacemos es poner un grupo de niñas en una casa alquilada, 10 niñas, con una matrona, con una trabajadora social, y de ahí las enviamos a hacer formación profesional. Cuando terminan la formación profesional, les entregamos las herramientas que necesitan para poder comenzar a ganarse la vida.
y tratamos de que no haya ningún tipo de dependencia con Don Bosco. Siempre les digo, el futuro de ustedes no está, y perdón por la expresión, entre sus piernas, no está en vender sus cuerpos, el futuro está en su mente, tener una visión de lo que quieren hacer en el futuro, una determinación del corazón, decir, bueno, voy a cambiar mi presente y voy a crear un futuro mejor. Y por último, el futuro de ustedes está en sus manos. Si ustedes pueden formarse profesionalmente, obviamente nunca van a depender de un hombre. Incluso si ustedes se casan bien y forman su familia, no es que van a depender de su esposo, ustedes van a tener su entrada, van a poder hacer frente a ciertos gastos de la familia. Así que esa es la mentalidad que hemos tratado de poner en las chicas. Pero es un problema muy, muy serio, el problema de la explotación sexual de las niñas, Sí. Está unido al tema del tráfico infantil, está unido a la manera que los africanos y los sierraleoneses ven a la mujer, la manera que ven a las niñas. Yo creo que es un problema cultural, es un problema de la sociedad, una sociedad que está muy, muy centrada en el adulto, en el hombre adulto, y si te pones a ver, prácticamente son los hombres que dirigen todo, son los que han creado las leyes, los que aplican las leyes, los que están en los juzgados. Es el hombre súper poderoso, ¿no? que prácticamente controla todo y el que tiene siempre la última palabra. Yo creo que eso se muestra también en la manera en que se trata a la mujer y que se tratan a las niñas. Sierra Leona, pienso que también por la guerra civil, las atrocidades que se cometieron durante la guerra civil, pero Sierra Leona ha tenido 24.000 casos denunciados de abusos, de crueldad infantil, de violencia sexual. Por eso hay algo que hay que estudiar en la cultura sierraleonesa, hay algo que no funciona. Y es ese también nuestro trabajo, no solamente hacer las intervenciones, sino tratar de entender dónde están las raíces de todos estos abusos. Y eso es lo que estamos haciendo. Queremos hacer ahora un centro de investigación. Tal vez en el futuro algunos de ustedes podrían ayudarnos a organizar este centro de investigación, porque tenemos muchísimo material, pero tenemos que ahora informatizar todo, digitalizar todo, hacer trabajo estadístico, y al mismo tiempo ver por qué hay tantos abusos en Sierra Leona. Mutilación genital femenina, creo que el 70% de nuestras niñas han sido mutiladas, 70% de las niñas que están en Don Bosco Fambul, imaginarse las que están en el país. El tema del tráfico, el tema del abuso sexual de las menores, la crueldad infantil, la negligencia, el trabajo de las menores. Yo creo que esto es algo que tenemos que estudiar para llegar a entender exactamente los porqués. Una vez que entendamos los porqués, podremos encontrar intervenciones concretas, realísticas, que puedan solucionar los problemas. Y, como siempre digo, seguir trabajando mucho más en la prevención que en la intervención, ¿no? Claro que sí. Es como dices tú, es un problema de fondo que tiene tantas aristas y todas son importantes, urgentes. Tenemos una urgencia en realidad cuando hablamos de creatividad con conciencia, ¿no? No una creatividad que sirva para favorecer a uno en contra de otros. Y esto me parece, bueno, todo el trabajo fundamental de las niñas, como tú dices, o sea, aparte de sus derechos fundamentales, su derecho al juego, que te pidan una muñeca, ¿no? En la mañana, luego de todo lo que ellas viven, te da todo ese arquetipo, ¿verdad?, tan necesario de las personas, con todo lo que necesitamos, no solamente pues la comida, ¿no? Ellas necesitan, y ahí digamos un poco de las enseñanzas espirituales, ¿no? Los niños tienen esa pureza y ellas mantienen esa pureza, lo revelan ahí a pesar de ese contexto tan adverso que tienen. Exacto. Entonces, nosotros, bueno, estaremos a disposición por si cuando se cree ese centro, ya saldrá una de las preguntas finales, lo que necesites para poder difundir y colaborar. Me gustaría preguntarte que en esta gira de Europa entiendo que has dado a conocer, ¿no es cierto?, estos proyectos. ¿Qué te ha reportado los países? Yo sé que cuando intentamos comunicarte estabas en Bruselas, en Viena, cruzando por aquí, por en un barco. Bueno, ¿qué te llevas o qué te ha faltado? Yo creo que además de algún descanso, porque no tenías ahí hueco a veces, yo decía, por favor.
favor. ¿Cómo te ha resultado esta gira para poder, pues desde aquí, colaborar hacia los proyectos que llevas por allá? Mira, un aspecto muy importante de este trabajo que estamos haciendo es la denuncia. Y denunciar en foros internacionales, en lugares donde se cocinan decisiones muy importantes, ¿no?, para el futuro de la humanidad, es muy importante. Somos una vocecita pequeña, es como San Juan Bautista que gritaba en el desierto. Vamos ahí y presentamos estas situaciones, denunciamos. Generalmente tratamos de traer a algún muchacho que sea un modelo, como tú decías, un modelo de esa transformación. Justamente para que se cambie la visión, que todos estos muchachos no son malos, nadie nace malo. Estos muchachos han nacido en circunstancias adversas y no les ha ayudado la vida a desarrollarse diferentemente hasta que se encuentran con una experiencia de familia. Entonces, lo que hacemos es denunciar estas situaciones. Con el documental Love hemos logrado cambios profundos en algunas leyes en Sierra Leona. Por ejemplo, y yo creo que eso es lo importante, cuanto más damos a conocer esta realidad y más la denunciamos, más fuerte nos hacemos para hacer lobbying cuando volvemos y poner presión en aquellos que hacen las leyes, en aquellos que tienen que hacer cumplir las leyes. Por ejemplo, cuando fuimos después de proyectar LAF, proyectamos LAF en Sierra Leona, en una gran conferencia de prensa, inmediatamente el inspector general de policía sacó un decreto de que no había que perseguir más a las niñas que hacían prostitución en las calles, y obviamente no había que quitarles el producto de lo que habían ganado. Y tercero, que cualquier policía que abusara sexualmente en comisarías de esas niñas iba a ser despedido de la fuerza y tenía que ver toda la fuerza de la ley, que iba a ir a tribunales y a prisión. Ese fue un primer paso bastante tremendo. Importante, la verdad. Claro, tremendo. Y luego, bueno, seguimos insistiendo en algunos cambios. Por ejemplo, hay un acta sexual del año 2012 que en el año 2019 se modificó. En el año 2019 el presidente, por ejemplo, lanzó un año de emergencia en el tema del abuso sexual de los menores, para poner todas las organizaciones, el gobierno, atento en este tema. Y logramos en el año 2019, y nos sentamos también a la mesa con legisladores, con el fiscal general de la Nación, con el director de Director of Public Prosecution, fiscal general de la Nación, sí, y logramos que se hagan cambios sustanciales en esa ley. Por ejemplo, se creó la imagen de aggravated sexual, asalto agravado sexual, aggravated sexual assault, que no existía antes. Entonces ahora cuando se comete un crimen sexual contra una menor con un grupo o con armas, o se hace un daño grave a la persona cuando se hace ese abuso sexual, bueno, eso puede incluso, una nueva figura, llevar a cadena perpetua, que no existía antes. Así que un violador puede ganarse una cadena perpetua, prisión perpetua. También apareció, no había en la ley un periodo mínimo de años en prisión por haber abusado sexualmente de una niña, de una menor, y aparece ahora que lo menos son 5 años de prisión. Y otras cosas que todavía no han salido, pero nos gustaría que exista un registro de abusadores para que la gente sepa quiénes son los que abusan, dónde están, para tener cuidado justamente de eso. Bueno, y otra serie de consecuencias de este denunciar. Y eso mismo produce un cambio, ¿no?, en la escala de valores, porque ya la sociedad empieza a decir, bueno, esto es un poco más serio, es decir, si hago esto, voy a tener tal consecuencia, por lo tanto, algo en la mentalidad se va a ir generando, se va a ir transformando, pienso yo. Exacto, sí, siempre yo digo eso, por lo menos si no lo hacen por convicción, claro, que no lo hagan por temor, que sepan que incluso Don Bosco, y ahora dicen, cuidado con Don Bosco, porque si tu casa una niña y te agarra Don Bosco, vas a prisión. Y yo digo, bueno, al menos eso, no lo hacen porque están convencidos de que no hay que hacerlo, pero bueno, que no lo hagan porque tienen miedo a las consecuencias de sus actos. Pero lo mismo ahora con los menores en la cárcel. Queremos que después del documental, por ejemplo, se deroguen algunas leyes que nos parecen completamente obsoletas, como la ley del loitering, la ley del vagabundeo, que un chico de la calle lo agarran a la noche y lo meten en prisión sin pasar por juicio, o que por robar un teléfono te den 5 años. Claro.
que no hay proporciones. Queremos luchar para que haya proporcionalidad entre los crímenes que cometen los niños y las sentencias que se les dan. Obviamente que no se cometa la abominación de enviar menores a cárcel con adultos, que haya un sistema de justicia alternativa, que en vez de mandar a la cárcel o a un centro correccional, un chico pueda hacer un servicio comunitario de limpieza de la ciudad. Hay tanto plástico en las calles de Sierra Leona, por lo menos que pueda hacer servicios alternativos. Y bueno, todo eso es la consecuencia de nuestra presentación del documental, de continuar denunciando esto, Claro. para que se cambien las leyes, las actitudes de la gente, como tú dices, pero también cambie la realidad, para que podamos transformar la Cambie realidad. finalmente, claro, primero no lo harán por temor, pero en un segundo momento va a venir toda esa formación, es decir, ese centro de investigación, y como tú dices, también es todos estos apoyos que dais a los niños, a las niñas, en su inserción laboral, futura, etcétera. Es decir, se necesita una formación también en ese sentido, y algo va a cambiar. Entonces, claro, en este sentido hay digamos, un objetivo que tiene que ver con esta denuncia, con visibilizar el problema para que se puedan pues tomar las cartas en el asunto y cambiar a nivel de políticas públicas, etcétera. Pero ¿cómo la sociedad enmarañada ahora mismo, estos años pandémicos que hemos tenido, ¿verdad? La tecnología, perdón, que se me había ido la pantalla, tantas amenazas, ¿verdad?, con el clima, esta locura de la información, ¿verdad?, que se vive. ¿Cómo se encaja entonces esta posibilidad de poder solidarizar en estos contextos vulnerables, ayudar, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían estas necesidades más urgentes que tú ves para poder atender y colaborar? Sí, sí, Los que ya perfecto. están un poco más concientizados, digamos. Claro, claro. Pero yo creo, sí, ya ese trabajo de concientizar que estamos haciendo llega, ¿no? Y creo que tenemos que seguir haciendo lo que la gente conozca, al menos, de que estas realidades existen. Y no solamente hablo de Sierra Leona, de Freetown y de África. El tema de los menores en las calles es un problema universal. Hay 1.200.000 niños y niñas que sufren esto. Entonces, darlo a conocer ya es el primer gran paso, denunciarlo, y que sea mucha gente que se concientiza y que habla de este asunto. Hoy estamos hablando todo el tiempo del cambio climático, etcétera, y cómo la gente se sensibiliza y empieza de a poquito. Serán una generación, 2 generaciones, no lo sé. Lo mismo con estos temas referentes a la justicia, y sobre todo a la justicia referida a menores, a los derechos del niño. Tenemos que hablar, tenemos que denunciar, tenemos que dar a conocer. No tenemos que callarnos la boca. Yo creo que cuando nos callamos, nos hacemos cómplices de crímenes de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Sí, sí. Lo dicen muchos autores, ¿no? La indiferencia es un gran mal, ya no solamente... Para mí es lo peor. También decir aquí, por ejemplo, bueno, no me interesa. Cuando vino el tema del ébola, todos decían, bueno, es un problema de Sierra Leona, de Liberia y de Guinea Conakry, no nos toca, hasta que llegó un caso acá a España y dijo, atención. Lo mismo ahora con el tema del COVID, todos dicen, bueno, aquí estamos tranquilos, estamos todos vacunados. ¿Y qué pasa con África? Si nosotros no ayudamos a África a que ellos también tengan acceso a las vacunas y se vacunen la mayor cantidad posible de africanos, va a aparecer una cepa africana que va a venir a Europa, va a ir a América, nos va a destruir a todos. Estamos en un mundo global, en una aldea global. Y nadie puede decir, este problema no es mío. No me corresponde, claro. No me corresponde. Todos los problemas. Si hay un niño en la calle sufriendo, es mi problema. Si hay una niña traficada y explotada sexualmente, es mi problema, es tu problema, es el problema de todos los que estamos escuchando. Y cualquier cosa que esté en nuestras manos para transformar esa realidad, eso, yo digo, tiene que ser un compromiso de todos nosotros. Muchas veces lo que se puede hacer es también compartir conocimientos. Yo a los jóvenes les digo, ustedes tal vez no pueden ayudar económicamente, pero ustedes son jóvenes, tienen juventud, y eso es una riqueza. Ustedes tienen tiempo, no todos tienen tiempo, ustedes tienen tiempo. A los jóvenes profesionales les digo, ustedes tienen lo más lindo, profesionalidad, tienen conocimientos, tienen experiencia. ¿Por qué no vienen y comparten? Y no hay que venir a vivir y a quedarse. Ahora con todo el tema de los Zoom, ¿cuántos conocimientos se pueden transferir
digitalmente. Claro. No hace falta ni viajar a África, uno puede compartir todo lo que, el conocimiento que ha acumulado en la vida y transformar realmente situaciones que son dolorosísimas en el mundo. Así que bueno, hay muchas maneras de sentirse envuelto, coenvuelto en la realidad y en la lucha por la transformación de esa realidad. Pues está muy bien saberlo y estaremos pues a disposición de lo que se pueda generar. Pues bueno, vamos ya casi terminando. Me gustaría comentarte que, bueno, dentro de nuestra línea de creatividad estamos vinculados a diferentes redes, ¿no? A la Red Internacional de Escuelas Creativas, a un programa de expertos en creatividad, es decir, diferentes profesionales que vienen a especializarse para poder llevar esta creatividad con esta conciencia de ciudadanía planetaria, sostenible, etcétera. Y bueno, pues en este sentido, quería, una de las referencias a la creatividad que se han investigado, los enfoques humanistas, dice, mira, es que vas a ser más creativo cuando tengas pues más recursos o un espacio tal, estas escuelas súper, ¿no es cierto?, espaciosas, geométricas, etcétera, y de pronto se va todo a lo externo. Entonces, inclusive, ¿no?, cuando estás súper autorrealizado, ahí eres más creativo. Pero en realidad también hablamos que hay creatividad, ¿no es cierto?, cuando hay resiliencia, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es ese potencial que tienen las personas que se ven afectadas en estos contextos para sobreponerse a todas estas situaciones de vulnerabilidad? Su potencial creativo que tienen. Sí. Para mí es increíble y en eso te digo, África puede enseñarle al mundo entero, porque desde que llegué a África descubrí que el africano tiene una gran capacidad para absorber dolor, para ponerse de pie y para volver a crear futuro y con muchísima esperanza y con muchísima creatividad. Mira que he visto madres que han perdido a sus hijos en una luz, por ejemplo, y bueno, inmediatamente de decir, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, Dios me va a dar a otro hijo. Gente que ha perdido absolutamente todo y dicen, bueno, hay que recomenzar. Eso está dentro del alma del africano, continuamente recomenzar. Y el africano es muy creativo porque ha tenido por centurias, ¿no?, luchar contra la naturaleza, contra las calamidades, contra situaciones adversas del clima, contra guerras. Y siempre encuentran la manera de trabajar comunitariamente. Yo creo que eso es muy importante en el africano, que la única manera de salir adelante no es con un yo egoísta, sino decir, bueno, de vuelta, como familia, como comunidad, como aldea. Los problemas se resuelven discerniendo como comunidad, tomando decisiones como comunidad y ejecutando como comunidad. Y eso nos lo enseñan los africanos. Y también te digo, por ejemplo, el muchacho que me acompaña, Chenor, vivió 17 años en la calle, 8 años en la prisión, y es hermoso ver cómo este chico, que tendría que estar enojado con Dios porque sufrió abusos sexuales en la cárcel, sufrió el hambre, la violencia, etc., abusó de drogas, etcétera. Ese muchacho tiene una resiliencia increíble y no está ni enojado con Dios, ni con la humanidad, ni con el gobierno, ni con la persona que lo abusó, al punto que cuando yo le digo a él que trabaje para Don Bosco y entre en la prisión para ayudarnos a rescatar menores, me pide un jabón, un plato de comida y agua para llevarle a su abusador. Y ha entrado en la celda, le ha pedido que lo mire a los ojos porque no se animaba a mirarlo a los ojos y le ha dicho, sabes, he venido aquí a decirte algo que te quería decir hace rato. Te estoy aquí para decirte que te perdono, pero nunca más vuelvas a tocar a un niño dentro de esta prisión. Entonces te das cuenta el poder de resiliencia. Transformador. Transformador. Y yo le he preguntado, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede decirle a una persona que te ha abusado sexualmente? Y soy sacerdote, ¿cómo le puedes decir, te perdono en los ojos? Y él me decía, mira, yo no puedo trabajar contigo en la cárcel si tengo eso en mi corazón. Si yo tengo algo contra esa persona, ¿cómo voy a hacer un trabajo con los demás menores en la cárcel? Yo tenía que desbloquearme. Y el hecho de haberlo perdonado me ha desbloqueado completamente. Ahora ya soy libre. Dice, yo no sé si él aprecia que yo lo haya perdonado, pero ni me interesa. Claro. Yo creo que mi perdón no le hace nada a él, pero a mí
me ha liberado completamente. Y por eso te digo, es esa fuerza de resiliencia, de ponerse de pie que nos enseñan los africanos. Tremenda, tremenda historia de vida, porque claro, en investigación nosotros, sobre todo en educación, no solamente estamos con enfoques experimentales o semi-experimentales, nuestros enfoques cualitativos son tan relevantes y sobre todo la historia de vida, el enfoque autobiográfico, esto nos puede enseñar muchísimo, ¿no? Muchísimo, A todos los investigadores, a los que se forman. Esa sería mi última pregunta y luego lo que tú quieras comentar, ¿no? ¿Qué mensaje tendrías tú para los que se forman en magisterio como futuros maestros y maestras? Estos jóvenes se preparan a su vez para formar a las nuevas generaciones de niños, ¿no? Que van a formar nuestra humanidad. Entonces, a veces, claro, están algo pues dispersos, divergentes, ¿no es cierto? Y por eso es muy importante para mí esta profesión de maestro y de maestra, ¿no? Porque yo digo, ustedes van a formar los futuros niños y todo ese potencial de que hablábamos, ¿no? Los futuros científicos, los futuros descubridores, conquistadores, investigadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué mensajes tienes para ellos, para los que verán esta entrevista y bueno, y se acercarán a ver toda esta realidad que a lo mejor desconocen, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero amar su profesión y vivir su profesión como una vocación, como un llamado, porque es precioso el ser un educador, el ser un maestro o un profesor o un catedrático. Y segundo, tener muchísima humildad, porque los alumnos que tenemos delante son siempre potenciales maestros, y uno se da cuenta con el paso del tiempo de que no hay una situación de superioridad del que ya ha adquirido conocimiento con el que tiene que recibir el conocimiento y luego ellos repiten ese ciclo. Es completamente distinto, yo creo. Y sobre todo que en nuestro trabajo, más allá de los conocimientos técnicos o científicos que podemos dar, que seamos transmisores de valores. Y sobre todo un valor importantísimo para el mundo, el valor de la justicia. Que siempre, siempre nosotros eduquemos a la justicia y a la paz. Y que eduquemos no tanto, como decíamos al principio, de palabra, sino a través del testimonio de nuestras vidas. Que cuando nos vean puedan decir, bueno, esta persona enseña más por lo que hace que por lo que dice. Y que nunca nos vayan a decir, hoy hacemos lo que tú nos dices y mañana vamos a hacer lo que tú haces, ¿no? Por decir, dices cosas muy lindas, pero en tu vida haces cosas que no están correctas y nosotros te vamos a imitar, vamos a vivir lo malo que tú vives ahora. Por eso que seamos realmente testigos calificados, ¿no? Cualificados de los valores que queremos transmitir. Claro, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que esa coherencia pedagógica es imprescindible para poder llevar a cabo esta profesión de docente, ¿no? Así es que yo no me queda más que agradecer todo el trabajo que lleváis los misioneros salesianos en Sierra Leona y en todos los sitios en los que estáis trabajando, ¿no? En el planeta, pero en especial a ti por tu tiempo, por todo lo que has realizado, tu dedicación, tu generosidad, ¿no? Para con nosotros y para con esos niños y niñas y jóvenes. No sé si quieres comentar alguna cosa que no te haya preguntado, algo que te parezca relevante contarnos. No, simplemente invitar a todos los que quieran compartir este sueño y esta misión, ¿no? Que se pongan en contacto con nosotros. Estamos descubriendo tantas cosas desde el punto de vista psicológico, pedagógico, cultural, antropológico. Si quieren ser parte de este sueño que llamamos Don Bosco Fambul, si quieren ser parte de nuestra misión, son siempre bienvenidos. Y desde ya muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por compartir este ratito y por dejarme contar un poco algo sobre este milagro que llamamos Don Bosco Fambul en Freetown, la capital de Sierra Leona.
Muchísimas gracias y Pues que Dios los muchas bendiga. gracias a ti, Jorge. Quedamos a tu completo servicio para promover este proyecto, otros proyectos que están, los que vienen, ¿no es cierto?, que son tan relevantes para las personas más favorecidas en general, ¿no? Y por supuesto es todo un ejemplo para los valores de justicia social y una creatividad más consciente, ¿no?, la que trabajamos en este ámbito en la Cátedra UNESCO para la justicia social. Pues muchas gracias, nos dicen por aquí Gracias. en los mensajes, y bueno, hasta la próxima, y estamos a vuestro servicio Muy bien. para comunicar. Y como sacerdote les voy a dar una bendición en una lengua africana, y con esto termino, que Pues significa que Dios esté en el corazón de todos ustedes, que se conviertan en sonrisa de Dios para todos los que viven alrededor suyo. Euradene montene da, non fontene da, otunfoni ancoponen shiramo da, egiano, neobano, nesunsun cron cron no dienmo. Que se conviertan en sonrisa de Dios para todos los que viven a su alrededor. Adiós. Pues Chao. amén, muchas gracias. Chao, chao. Dejamos aquí la grabación.